mis queridos turcofans, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaré reseñando y analizando un poco el avance 2 del capítulo 47 de Yalı-Çapkını. La tormenta y los cambios continuarán en esta historia. El señor Halis, viendo la situación de Ferit, intentará marcar el ritmo para que su nieto resuelva y enfrente de una vez a Seyran con la verdad que tanto le está ocultando. Ferit, por su parte, estará cada vez más presionado y al límite de la desesperación, porque en el fondo, aunque quiera creer lo contrario, sabe que en cualquier momento puede perder a Seyran. Ha llegado el turno de que sea el personaje de Suna quien tome el camino de la venganza tras las fuertes palabras que Nükhet le hizo escuchar en el capítulo anterior, y definitivamente a Pelin la vida no le va a sonreír como ella espera. Tengo mucho para comentar, así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan los detalles y que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones si no lo han hecho aún, para que así YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Al inicio del avance, Ferit va a ver a su abuelo y Fakat será testigo del momento, y se escucha que el señor Halis molesto le reclama a Ferit diciendo: "No dijiste que le dirías a Seyran, no dijiste que te encargarías de eso". Se ve entonces que golpea a su nieto, pero me llama la atención que cuando Ferit se para frente a su abuelo, él como que ya viene golpeado. O sea, que quizás se mete en otro problema, en una pelea probablemente relacionada con Pelin, quizás él tome otra mala decisión en uno de sus impulsos y a consecuencia de sus acciones en general, el abuelo le va a reclamar de esa manera. Por tanto, existe la posibilidad de que el detonante de la molestia de Halis en esta ocasión no sea solamente el hecho de que Ferit no haya hablado con Seyran aún. A continuación, muestran un pequeño momento de la escena en la que Seyran está en la mansión de Chefmus y se encuentra cara a cara con Piril y la chica de pelo suelto que presuntamente es la amiga de Piril. Como vimos al final del capítulo 46, Seyran descubre que hay una conexión entre Pelin y Piril, por lo que aparentemente, y a pesar de las justificaciones que le puedan dar, ella confirmará un 100% sus sospechas de que alguien está queriendo separarla de Ferit. Aunque por otro lado, todo apunta a que se marchará de allí sin ver a Pelin y sin conocer la situación que hay con el tema del embarazo. Seguido, tal y como vemos en distintas partes del avance, Ferit está en su habitación solo haciendo catarsis. El estrés, el desgaste mental y emocional que experimenta lo tienen constantemente al límite, y la realidad es que en esta ocasión él es el mayor responsable de lo que le está sucediendo, ya que sus miedos y decisiones equivocadas han desencadenado un efecto bola de nieve mortal que lo persigue. Nükhet enfrenta a Suna más adelante y le pregunta: ¿cuál es tu problema? Obviamente ella pensó que las cosas le saldrían bien al humillar y lastimar a Suna como lo hizo en el 46, mas sin embargo generó una respuesta contraria en la chica, y a pesar de su dolor decide no dejarse aplastar. Suna le contesta: quizás quiero dar a quien se lo merece el castigo que merece. Después pasan varias imágenes, se ve a Ferit saliendo de este lugar que me parece que es el sitio donde está el taller de joyería. Más adelante aparentemente está Taylan de espaldas contemplando el Bósforo ya liberado, y también nos muestran a Nükhet con esta cara de alguien que está tramando algo malo, mientras se escucha de fondo que el señor Halis dice: todos tendrán miedo, todos dudarán. Suna, con su nueva postura, le dice a Kaya en su habitación: ¿tienes miedo? Nada será como lo imaginas. Él está sonriente frente a ella. A todas estas, de momento al parecer no sabe que lo escuchó, no está al tanto de que su madre lo expuso de esa manera ante Suna, aunque me imagino que no le será difícil percatarse de que algo ha pasado, porque el cambio en ella es extremadamente evidente, y de todas formas, si no se da cuenta, también cabe la posibilidad de que sea su inescrupulosa madre quien lo ponga al tanto de los hechos, o incluso que la propia Suna sea quien lo confronte. Luego está Seyran en su habitación y aparece entonces Zerrin diciéndole a Pelin: no se divorciará de su esposa, sabes que te enviarán al extranjero, ¿verdad? Zerrin intentando que Pelin caiga en cuenta y entienda que, como quien dicen, su barco se está hundiendo y no hay esperanzas de que consiga lo que quiere. Más adelante el señor Halis al parecer le dice a Ferit: ¿qué fue lo que hablamos, muchacho? De vuelta en la escena de Suna y Kaya, ella le dice a él: no podrás escapar de mí. Y mientras la vemos entonces sentada en su cama, se escucha que dice: no renunciaré a nada con tal de ser feliz. La
Las circunstancias han cambiado drásticamente para Asuna, pero en esencia su objetivo sigue siendo el mismo, ya que como he dicho en otras ocasiones, a pesar de que ha podido sentirse atraída por Kaya, ella ve ese matrimonio como la mejor solución para lograr sus metas y sobre todo para lograr librarse, aunque sea un poco, de su padre. A continuación hay un momento de romance entre nuestros pistachos. Están en la cama juntitos y se escucha de fondo que Seyran dice: quiero creer que no habrá nada más que felicidad. A lo que Ferit responde diciendo: yo también. Halis Aga aparece entonces diciendo en tono ordenante y Fakat llama a Seyran. Ferit asustado le dice: abuelo, como pidiéndole que no lo haga e intentando nuevamente frenar lo inevitable. Y en lo que pasan varias imágenes donde incluso se ve que Halis se va a poner mal de salud, se escucha de fondo que le dice a Ferit: ya que no estás listo para ocupar mi lugar, yo sé cómo prepararte. Con respecto a la actitud de Halis en cuanto a la situación con Ferit, les diré que a mí no me parece tan mal lo que hace en esa escena. No comparto del todo sus métodos, no soy fan de ese personaje debido a su trayectoria, pero en este caso Ferit definitivamente no está tomando buenas decisiones y literalmente lo está haciendo todo a espaldas de Seyran. Por tanto, es bueno que haya una voz de mando por encima de él que le esté exigiendo que haga lo correcto, que haga algo para acabar ya con la mentira. Y además, tengamos claro que Halis le dio a Ferit el poder de decidir sobre su vida. No lo está obligando a elegir entre su esposa o su hijo. Simplemente lo está presionando para que de una vez y por todas enfrente las consecuencias de sus actos sin más rodeos, para que se responsabilice por las cosas que hizo en el pasado. Posteriormente, Seyran, muy feliz, dice: yo también quiero formar una familia ahora. No se distingue quién es la persona que está frente a ella, pero por lo poco que se ve es alguien de pelo ondulado y oscuro, por lo que asumo que puede ser su madre. Aquí vemos a una Seyran radiante que tras librarse del peso y la tristeza que sentía al darse cuenta de que el tema de las fotos fue una trampa, decide levantarse y seguir adelante junto al esposo que tanto ama, enfocándose ahora en hacer realidad el deseo que tienen ambos de formar una familia juntos. Lo próximo que acontece es que Qasim está que no cabe de la felicidad y dice frente a Asuna y Esme: al fin Dios nos mostró el camino correcto. Increíblemente él las abraza, se siente en las nubes porque ve que todo le está saliendo mejor que nunca. Y más adelante Ferit, en una conversación con Pelin, le dice claramente: nunca me separaré de Seyran, pero haré todo lo que pueda por ti. Mientras pasan algunas imágenes de Seyran y Ferit en la mansión Korhan, se escucha de fondo que él continúa sus palabras diciéndole a Pelin: te quedarás aquí y después de un tiempo te alquilaré una casa. Pelin pregunta: ¿dónde? Y Ferit le contesta: en París. Pelin al escucharlo tartamudea y todo para preguntarle: ¿y estaré sola? No ponen la respuesta que recibe, pero definitivamente creo que será poco agradable para ella, y lo que sí se ve es un momento en el que está sentada en un sofá junto a Abidin. Esto da bastante, pero bastante que pensar y abre la puerta a varios sucesos que pueden acontecer y que explicarían muchas cosas. En lo personal, la impresión que tengo es que Pelin de alguna manera abandonará la casa de Chef Mus para quedar bajo la protección de Ferit, y además pienso que a Abidin o Ferit le da la tarea de velar por su hijo y por la madre de su hijo, ya que entiende que no puede confiarle algo tan importante a nadie más, o será el propio Abidin quien se brinde y se disponga a hacerlo. Hay que ver qué será lo que sucederá ciertamente. Casi al final del avance, Seyran acude al llamado de Halis. Mientras está entrando, se escucha de fondo que aparentemente Halis le dice: hija, quiero hablar contigo. Debemos hablar de esto para encontrar la solución juntos. Y pues lo último que nos muestran es la cara de Ferit en ese momento. ¿Creen ustedes que en este capítulo finalmente alguien le revelará la verdad a Seyran, o los guionistas seguirán dilatando el asunto por más tiempo? Lo que sí está claro es que Seyran se enfrentará a un golpe extremadamente fuerte y su decisión es lo más importante porque marcará el rumbo de la historia significativamente. Mis queridos turcofans, esto es todo por ahora. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan porfa sin dar un like y escríbanme en los comentarios sus opiniones sobre todo lo que les he comentado, que como siempre con gusto les estaré leyendo. Soy Meli y me despido por el momento, deseando verlos en un próximo video.